tema, lo que se llama el atraso cambiario, como la pata floja o el punto más flojo del plan económico, y eso tiene muchas manifestaciones, una de las cuales es el tema del turismo, de las entradas y salidas de turistas, de la salida masiva de argentinos que van a veranear o que salen de vacaciones, no necesariamente en verano, en otro momento del año también, a países al exterior, mayormente a países vecinos, y la disminución a muy bajos niveles de la entrada de turistas del exterior. Para hablar de esto, para ver cómo está yendo ese lado de la economía, estamos en línea con Marcos Cohen-Arasi. Marcos es economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, y sigue con mucha atención el sector turismo, estos datos de los que hablamos, estas cuestiones que hablamos. Marcos, buenas tardes, te saludan Sergio Cerriquio, Alejandro Matvechuk desde Desbordados, el programa de los jueves aquí por Ecomedios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá. ¿Qué datos, lo último que se conocía oficialmente en términos de entradas, salidas, y lo que implica esto en términos de divisas, había sido el informe cambiario del Banco Central, Alejandro, Marcos? ¿Qué se conoce de mayo? ¿Qué se sabe de los datos hasta ahora de junio? ¿Cuáles son las tendencias en términos de turismo y de movimientos e incluso de reservas para las vacaciones de julio? Muy bien, sí, como vos decís, todavía no hay muchos datos. A mí me gusta seguir mucho lo que son tendencias de búsqueda, lo hacemos desde IERAL, seguimos los patrones, ¿sí? Distintos términos que los argentinos utilizan para buscar cuando buscan un alojamiento, por ejemplo, que es el link, el enlace para saber que están buscando dónde viajar, ¿verdad? Ajá. En el caso de las búsquedas de turismo interno, ya tenemos un proxy de junio, así con 3 semanas prácticamente de junio medidas. Esa es la ventaja también que tienen estas herramientas, en que se puede trabajar más en tiempo real. Está un 31% por debajo de lo que eran las búsquedas en junio del año pasado, o sea, como proxy estimativo de cómo marcha la demanda. La gente está buscando un 31% menos que el año pasado alojamientos en Argentina. ¿Sí? Es un dato esto fortísimo. Es un dato fuerte, en realidad ya lo venimos señalando también porque en el verano y previo a la temporada de verano pasaba lo mismo. Habíamos llegado a registrar un menos 28 interanual, recuerdo allí cerca del último mes del año. Entonces esto se está, digamos, profundizando, podemos decir, en esta tendencia de la población a frenar sus decisiones de hacer turismo en el país. Cuando digo junio, son las búsquedas realizadas en junio, uno presume que esto va a repercutir en un poco menor de dinamismo, en la temporada de invierno ahora, ¿verdad? Uh-huh. Incluso otro dato que surge de este examen de las búsquedas es que sería el momento de menor nivel de búsqueda desde la pandemia, ¿sí? Si uno ve mes a mes cómo estas búsquedas fueron evolucionando, nos estamos encontrando este año con los menores niveles, y particularmente junio, el menor nivel desde el 2021 aproximadamente. Así que es un fenómeno que lo seguimos con mucha preocupación. El emisivo, por otro lado, te imaginarás, está creciendo, ¿sí? Ese mismo indicador de tendencia de búsqueda, argentinos que buscan sobre vuelo a Miami, vuelo a Madrid, distintos términos que hemos elegido nosotros, un poco arbitrariamente, pero siguiendo los patrones de consumo de turismo emisivo que caracterizan a Argentina desde siempre. Eso está creciendo 20% en los últimos 12 meses. O sea, si comparamos junio con el junio del año pasado, esas son las señales más actuales, lo que te puedo decir del termómetro más actual. Recién estamos también empezando a hacer la consulta con los niveles de reserva, empiezan a circular algunos datos también de cámaras empresariales respecto del nivel de reservas para invierno, pero también nos tenemos que acostumbrar a que no solo en Argentina, sino en el mundo, las decisiones también se demoran hasta último momento para concretar viajes, en el caso de
de los turistas argentinos, y también en el mundo está pasando eso, pero lógicamente va a depender un poquito de cómo los argentinos están en términos de capacidad adquisitiva, cómo ven la oferta local, los precios. Por ejemplo, cómo está el nivel de nieve, por ejemplo, porque en los lugares de turismo invernal con nieve es muy importante cómo está la calidad del entorno para hacer actividades vinculadas con la nieve. Pero digamos que se ve un escenario complejo. El caso de reservas, Marcos, es reservas básicamente de viaje, o también claro, está hablando me refería a reservas de alojamiento, que un termómetro también, al día de hoy todavía estamos, me parece, lejos para tener una tendencia definitiva. Pero bueno, los proxy, esto que seguimos nosotros de búsqueda, apuntan en esa dirección. Cifras oficiales, bueno, vos lo mencionaste recién, algo de Banco Central, algo de viajeros internacionales al mes de abril. El déficit de viajeros, o sea, la diferencia entre los argentinos que salen y los extranjeros que vienen al país se viene reduciendo, más un poco por motivo estacional, ¿sí? Marzo, abril fueron menos graves que lo que fue enero y febrero, que fueron un récord prácticamente en 30 años, ¿sí? Claro. Récord de los 90, la cantidad de turismo emisivo que tuvimos, superamos el millón de personas de déficit, ¿no? Y cerca de 2 millones de turistas emisivos en enero y en febrero. Entonces, en ese marco nosotros lo que aportamos, que todavía no es oficial, me refiero desde el IERAL, desde las mediciones que hacemos, es lo que es nuestra estimación de salida de dólares del primer trimestre del año. Eso oficialmente se va a conocer la semana que viene. ¿Cuál fue el resultado según INDEC y con un cruzamiento de datos con Banco Central? ¿Cuál fue la salida por turismo, pero limpio de todas estas cuestiones de compras online y ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros estimamos que la salida en el verano por turismo emisivo fue de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Y de seguir este ritmo, bueno, se proyecta un año que puede orillar los 10.000 millones de dólares de salida, sin contar que también va a haber ingresos de turistas internacionales, no es que caen a cero, están mermando, pero seguramente pueden explicar hasta 4.000 millones de dólares de ingresos los turistas extranjeros que vengan. Pero bueno, la salida es preocupante, ¿no? Digamos que la salida de turistas argentinos al exterior está compensada por lo que decías hace unos minutos, que estaba escuchando ya en la radio, de los sectores que empiezan a generar más divisas que antes, como la minería, los hidrocarburos. O sea, la cuenta de dólares de Argentina puede estar equilibrada a pesar de que hay boom de turismo emisivo, porque hay otros sectores que están teniendo un desempeño destacado en generar las divisas. Pero el caso del turismo, de momento, va a tener una gran cantidad de salida de dólares en su haber. Marcos, ¿y se nota, hay algún tipo de tendencia por qué lado del lado argentino, del lado de los hoteles, del lado de la gastronomía, del lado de las líneas aéreas, de agencias de viaje, se nota alguna forma de contraataque, de cómo ajustarse, cómo contrarrestar esta tendencia, ajustar costos, hacer paquetes diferentes, apuntar de otra forma? ¿Hay algo de eso? Sí, mira, déjame ser un poco más amplio primero, pero creo que toda la economía está afrontando, en especial los sectores comerciales, los sectores industriales, la necesidad de ajustar, ¿no? En el caso del turismo también está pasando. He sabido de algunos emprendimientos locales en la zona de Sierra. Yo vivo en Córdoba, no sé si lo conoce la audiencia. Hay algunas operaciones que están frenándose, o sea, negocios que están cerrando, es una realidad. Tenemos en 12 meses en alojamiento a nivel país una caída de 3.000 puestos de trabajo, y no es un número nunca visto, no es un número, digamos, exorbitante, pero una caída importante, ¿sí? Es cerca de 4% de caída en el empleo formal de los alojamientos en el país. ¿Qué están haciendo los alojamientos, los restaurantes, las agencias de viaje? Y sí, están buscando la manera de achicar
todo lo que puedan los costos, establecer obviamente una compresión de los márgenes y tratar de ofrecer opciones más atractivas, pero bueno, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Los costos, el costo argentino, el costo impositivo, bueno, una serie de sobrecostos que tal vez no es factible para las empresas compensarlo. Digo, si nos comparamos con el argentino que está mirando que en Brasil consigue más barato, que en Punta Cana consigue más barato, que en Miami consigue más barato, bueno, ahí hay en parte una tarea que pueden hacer los privados de ajustar, como yo digo a veces en algunas presentaciones, hay que apretar la toalla hasta que no le quede nada, ¿sí? Escurrir los costos para que sean lo más bajo posible, pero después queda una parte de la competitividad que es propia del país, ¿sí? Claro. Yo lo voy a poner en un par de ejemplos, no es por pelearme con nadie, pero bueno, los vuelos internos son caros. Carísimo. La gastronomía en lugares top, bastante cara. Por supuesto que hay alojamiento en zonas muy demandadas, sobre todo las demandadas internacionalmente, y bueno, son caras, sostienen a veces precios muy elevados, fruto de que disfrutan de una competitividad dada por el entorno natural y otra serie de ingredientes que no caracterizan al resto de la actividad turística nacional, pero creo que vienen por ahí las claves. Hay esfuerzos y también el mercado va testeando, ¿no? Va testeando cuánto tengo que bajar para tener el alojamiento lleno, para tener el restaurante lleno, cuánto tengo que moderarme. Y si puedo no moderarme, tal vez no modero. Eso es lo que está pasando en gran parte de la economía. Me refiero a moderar los márgenes, moderar los precios, porque también estamos en un contexto que el nivel de actividad no es muy alto, o sea que si no hay volumen y tampoco hay margen, obviamente las perspectivas no son para nada buenas. O sea que creo que hay un ejercicio, hay una gimnasia que es novedosa, digamos, para el empresariado en general, digo, turístico y no turístico, de acercarse a la realidad de los consumidores, de una mayor competencia por esos clientes que son un poco más escasos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que turismo receptivo está cayendo en promedio este año 20%, 20% menos de turistas. Eso en algún lugar repercute, ¿sí? En una demanda que no va a haber, si hay un 20% menos de demanda de turistas internacionales en Argentina. Claro, y a tenemos el turismo interno explotando. Claro. Sí, y a su vez la mayor salida de argentinos que en vez de veranear internamente o de vacacionar internamente, salen al exterior. Hoy un comentario extremo, no creo que sea representativo, pero hablaba con un conocido funcionario internacional, bueno, un buen nivel de ingresos, estuvo en Japón. Y me dijo que en Japón, salvo los hoteles, que son muy caros, en Tokio en particular, en la comida, me dice, ahí estamos con la Argentina, me decía. Así que comió sushi, una cosa que se llama ramen, que no conozco, y me decía, la verdad, yo tengo ahora dentro de un mes estoy en la Argentina, voy a la Argentina, él todos los años viene a la Argentina, y la verdad para comer Tokio no es más caro que Buenos Aires, o en todo caso levemente más caro que Buenos Aires. Y siempre fue históricamente muchísimo más caro Tokio que Buenos Aires o Japón que en la Argentina en general. Así que las señales en ese sentido son muy fuertes. Sí, sin duda vos dijiste el atraso cambiario hace unos minutos. Hay un debate técnico, si se quiere. El presidente economista niega el término atraso cambiario, el ministro Caputo también. Yo creo que lo que hay claramente es un dólar barato, ¿sí? Un peso apreciado, más allá si hablamos de atraso o no atraso, eso no cabe duda, que es lo que vos estás señalando. Viene un turista y dice, che, este no es un país del tercer mundo, no es un país periférico, ¿cómo puede ser que todo cueste más caro que de donde yo vengo? Vengo de Estados Unidos, vengo de Japón, como dijiste vos el ejemplo. Eso lo venimos midiendo también desde el IERAL. Hay una gran cantidad de precios de nuestra economía que están fuera de competitividad, ¿sí? Claro. Con Brasil, por ejemplo, la diferencia termina siendo muy grande en alimentos y bebidas. La mayor parte de alimentos y bebidas son más baratos en Brasil.
teniendo en cuenta que es un competidor directo. Claro. Imagínate, por ejemplo, hablando de turismo, lo que pasa en Iguazú, Claro. donde la competencia es muy inmediata, ¿sí? Son unos minutos de distancia nomás, alojarse o vacacionar de un lado o del otro, con atractivos que se pueden disfrutar, digamos, estando en el mismo contexto, básicamente. Y bueno, y eso trasladado a otros entornos del resto de Argentina termina siendo determinante para que lo que estamos viendo en la cifra, ¿no? Lleguen cada vez menos turistas internacionales, 20% menos en el año, y bueno, incluso el turista interno empiece en periodos cortos, ¿sí? Un fin de semana muy largo o una vacación de invierno, ir a vacacionar al exterior. Muchas gracias, Marcos, y bueno, es interesante este tema de la búsqueda de achicar costos, de acercarse al consumidor, de reconocer la realidad de los presupuestos de los consumidores, pero en algún momento probablemente haya también algún tipo de replanteo más de nivel macroeconómico para ver cómo restablecer cierto equilibrio en esta variable. Déjame agregar un minutito, sí. Y la variable que falta me parece que son las reformas, claramente. Entonces, vos tenés en Argentina por ejemplo, para el caso del turismo en el país, el turismo interno, si vos sumás impuestos indirectos, y tenés prácticamente 30% de recargo. Si nos comparamos con Estados Unidos, un país tremendamente desarrollado, que no pasa del 7 u 8% en el recargo a los consumos de turismo, de cualquier tipo, en impuestos indirectos, bueno, ahí está parte de ese costo argentino que tenemos que empezar a trabajar. Ni hablar del costo laboral o los sobrecostos de los problemas de contratación y desvinculación que hay en Argentina. Ahí están las reformas que me parece que son las principales salidas, difíciles, complicadas de llevar a la práctica, para que este descalce de costos que estamos teniendo se pueda empezar a acomodar. Perfecto, seguramente cuando termine esta temporada invernal, vamos a ver cuáles son los números que saldo dejó esta época. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo enorme, Sergio. Saludos a la mesa. Gracias. Hacemos